pasado sábado 16 de mayo, el Pleno votó el último informe de la Comisión de Medio Ambiente, una comisión cuyo texto fue polémico desde sus inicios. Recordemos que uno de los informes fue rechazado por el Pleno, lo que motivó a que fueran catalogados algunos convencionales como traidores. Pues bien, todo eso se superó, se cumplió un ciclo y finalmente esta comisión logró traspasar 16 artículos al borrador de la nueva Constitución. ¿Cuáles son algunos de esos artículos más destacados? Algunos que tienen relación con la protección de los glaciares, también con la protección del territorio antártico chileno, el libre intercambio de semillas y la regulación de los impactos que pueda tener la actividad minera acá en nuestro país. Otra emblemática lucha, otra bandera de lucha de los llamados ecoconstituyentes fue las normas relativas al uso del agua. ¿Qué pasó al respecto? Se creó la categoría de bienes comunes naturales, sobre los cuales el Estado puede otorgar autorizaciones administrativas de uso temporales y con caducidad, y no concesiones o derechos que otorgan propiedad, como sucede hoy en día. Otro también de los artículos y disposiciones de este texto referente, ¿cierto?, a la Comisión de Medio Ambiente tiene que ver con la instauración de los derechos de la naturaleza. Esto ha tenido gran repercusión porque es un tema que no está presente a nivel internacional. Bueno, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de Convención Constitucional. Bien, y para hablar de todos estos temas, este texto que fue emanado, ¿cierto?, de la Comisión de Medio Ambiente, está uno de los miembros de esta comisión, que fue, ¿cierto?, Rodrigo Álvarez, convencional de la UDI. ¿Cómo está, convencional? Gracias por estar con nosotros. No, muy bien, muchas gracias a ti por invitarme a hablar de estas materias que fueron parte de una de las comisiones que me tocó integrar en esta Convención Constitucional. Y fue bastante polémica esta comisión, porque recordemos que en una ocasión se rechazó todo el informe. Sí, fue una de las comisiones, yo creo, más polémica, precisamente por posiciones muy distintas entre los integrantes. ¿Recuerdas bien? En realidad hay, imagínate, los primeros 90 artículos que fueron llevados al Pleno, 89 fueron rechazados. O sea, el Pleno consideró que nuestro trabajo, yo creo que fue uno de los defectos de la comisión, era un tanto desmedido, un tanto maximalista. Así que así es, fue una comisión bien polémica, con temas tremendamente importantes para el futuro del país. Ahora, ¿usted quedó conforme con estos 16 artículos que finalmente pasaron al borrador de la nueva Constitución? No, yo en primer lugar no quedé conforme con el trabajo de la comisión. Yo hubiera esperado más búsqueda con razonabilidad y sensatez de acuerdos, no hubo ese espacio. Creo que al mismo tiempo las soluciones planteadas por la mayoría son incorrectas en varios campos para Chile, cruzando tanto materias medioambientales como materias económicas sustentables en el futuro. Creo que hay errores en el tratamiento de la minería, creo que hay errores en el tratamiento de las aguas, así que mi visión general del resultado de la comisión es bastante crítica. Con respecto a la minería, usted aludía a ese punto. ¿Por qué se rechazó el artículo 27, donde se decía que el Estado tenía propiedad exclusiva para poder, para la actividad minera, ¿cierto? Y finalmente eso fue rechazado. En el fondo la nacionalización de la minería fue rechazada. Y ahora se dice, o por lo menos han puesto ahí la voz de alerta, de que se busca reponer esto en las normas transitorias. ¿Es factible eso? No, yo quiero decirlo claramente, no es factible, son materias que ya opinó el Pleno. Cuando el Pleno toma una decisión, eso ya finalmente, en este caso además, cuando 2 veces el Pleno vota en contra de algo, ya no se puede reponer. La Comisión de Normas Transitorias, que tú bien señalas, es una comisión que lo que busca es adecuar en el tiempo lo ya aprobado, pero no puede incluir nuevas materias. Entonces, por ejemplo, va a quedar la norma, como bien aludes tú en términos mineros, de que la actividad, la propiedad de la minería es siempre del Estado, pero no quedó la norma que nacionalizaba la industria minera, y por lo tanto yo creo que correctamente vamos a poder seguir teniendo tanto una minería pública, como es el caso Codelco, como una minería privada. Aún así, la norma de minería en general quedó con varios defectos y con varios elementos equivocados, particularmente desde el punto de vista del derecho minero. Ahora, con respecto a finalmente reponer esto, para que quede absolutamente claro, no es posible ya. No se puede reponer. La norma, como decía, la Comisión de Normas Transitorias es para adecuar en el tiempo, y la Comisión de Armonización, que a mí me toca integrar, es para lograr superar normas que están inconexas, que están incompletas, pero no es válido reponer en ninguna de las dos normas que ya fueron rechazadas
mayoritariamente por el Pleno de la Convención Constitucional. Convencional, y también en este texto, ¿cierto?, se instaura lo que tiene que ver y se llama derechos de la naturaleza. Es algo que no habíamos visto en otros países, en otras legislaciones, en otras constituciones. ¿Qué quiere decir esto? Mira, primero hay que destacar que esto es algo nuevo en el derecho constitucional mundial. Salvo una referencia en otra constitución, esta es la primera que además hace un tratamiento tan extenso. Y forma parte de uno de los principios de la Constitución es el medio ambiente. Y eso tiene consecuencias económicas, como las veíamos recién, y también tiene consecuencias jurídicas. Desde el punto de vista jurídico, la primera consecuencia es esta consagración de derechos de la naturaleza. Además hay un estatuto para los animales y además una nueva categoría de propiedad que se llama bienes naturales comunes. Los derechos de la naturaleza sencillamente significa decir que ahora en adelante ya no solamente los seres humanos somos sujetos de derechos, sino que la naturaleza también. Y por tanto alguien puede defender sus derechos, su derecho a mantenerse prístina, su derecho a no verse afectada por algunas actividades humanas. Y eso lo va a defender cualquier persona, una comunidad indígena y también una defensoría de la naturaleza. Este es un cambio mayor que yo creo que va a tener problemas en el futuro desde el punto de vista de la coordinación de las distintas actividades de nuestro país. ¿Y por qué podría tener estos problemas? Porque en el fondo lo que se entiende es que se busca finalmente regular, por ejemplo, la explotación de recursos, por eso también es cierto estos derechos de la naturaleza. ¿Por qué podrían haber problemas? Primero porque va a ser necesaria una tremenda adecuación de nuestras normas legales para poder aplicar estos principios. Al mismo tiempo yo creo que va a tener muchos problemas desde el punto de vista judicial, con proyectos que están hoy día en desarrollo, autorizaciones que están hoy día en desarrollo. Evidentemente tenemos distintas posturas en la propia comisión. Se veía algunas personas que incluso no son partidarias en general del desarrollo. Yo soy partidario de un desarrollo sustentable y por lo tanto probablemente va a haber discusión, como la hemos tenido en otras ocasiones en el pasado de nuestro país, en cuanto a si se puede o no desarrollar un proyecto o no en respeto a la naturaleza. A eso me refiero, que va a ser una norma tan potente, tan fuerte, que yo creo que va a ser bien compleja su aplicación en las próximas décadas. Es que en el fondo acá lo que yo entiendo es que se pone en primer lugar la naturaleza y luego ya el punto de vista económico que pueda tener cierta actividad en este espacio natural. Y eso a mi modo de ver es un error. ¿En qué sentido? Que yo creo que hay que poner en primer lugar, por supuesto, a los seres humanos, a las personas, en paralelo, por supuesto, también a la naturaleza, pero es necesario la convivencia y es necesario al mismo tiempo el cumplimiento de otros objetivos. Por ejemplo, la Constitución tiene un enorme catálogo, como bien sabes tú, de nuevos derechos sociales. Bueno, la posibilidad de que el Estado cumpla con esos derechos sociales va a depender de los recursos. Para eso necesitamos desarrollo y para eso necesitamos compatibilizar la actividad económica con la naturaleza. A eso me refiero, que es tan importante la futura legislación y por supuesto la futura adecuación de este concepto, derecho a la naturaleza, con la posibilidad de un desarrollo sustentable. Y eso finalmente, ¿cómo se va a desarrollar? Esto tiene que también pasar por el Congreso, tiene que haber leyes que puedan regular, digamos, toda esta transición. Esta es una pregunta extraordinariamente importante para que la gente entienda el trabajo futuro. Si se aprueba la propuesta constitucional, algunas de sus normas rigen de inmediato, pero otras van a exigir un gigantesco trabajo del futuro Congreso y también del futuro del gobierno, digamos. Muchísimas materias. De hecho, una invitación que hago a todos los que nos están mirando: no solamente se fijen en el fondo, es decir, la materia que está construida, sino que también fíjense después en el plazo que se pone la Constitución para adecuar una norma. Como bien señalas tú, en materia de naturaleza, en materia de los bienes naturales comunes, que son estatutos que yo discrepo, como te decía hace un rato, de ellos. Lo que sí digo desde ya es que además van a tener que ser legislados y aclarados por el Congreso en el futuro. Uno de esos bienes naturales comunes que establece este texto, ¿cierto?, que finalmente la ciudadanía va a decidir si lo quiere o no, tiene que ver con el agua. El agua es un bien común, así quedó establecido, y donde también lo que se dice es que solamente no se va a entregar ya propiedad del agua. ¿Qué le parece a usted finalmente esto? Como comentábamos ambos, y tú me preguntabas antes de la entrevista, este fue uno de los temas más potentes, sí, tanto político como de discusión de la convención. Yo creo que había una norma que estábamos todos de acuerdo. ¿Cuál era la norma? Era que el agua tuviera como destino preferente. El primer objetivo del agua sea para el consumo humano. Y eso estábamos dispuestos todos, por supuesto, a consagrarlo. El punto está en que un grupo importante, que finalmente fue mayoritario, yo creo también equivocadamente, alteró todo nuestro derecho al agua. Incluso un código que acaba de ser aprobado por el propio nuevo presidente Boric, que había alabado esta discusión, se decidió cambiar. Entonces lo primero y lo más importante que se cambia es que hoy día hay más de 300.000 personas que tienen derechos de agua para otras finalidades, no solamente para el consumo, que esa es la primera, sino que también para la agricultura, para la forestal, para la energía, etcétera. Bueno, lamentablemente se cambia ese estatuto, con lo cual va a ser mucho más difícil que la gente esté disponible a hacer algo que necesitamos urgentemente, que es más inversión en agua. Y eso se cambió, como bien señalas tú, ya no hay derechos, hay solamente permisos que son temporales
que son entregados por el Estado, que no son comerciables, y yo creo que eso va a disminuir, más que lo que necesitamos, que es aumentar la capacidad de regadío, la capacidad de cuidar el agua, la capacidad de buscar nuevas fuentes de agua para el consumo tanto humano como para las otras finalidades en el futuro. Bueno, lo que se busca y lo que dicen, digamos, quienes apoyan finalmente este artículo tiene que ver con que estamos en una crisis hídrica, es necesario cuidar este recurso y por eso otorgar permisos, ¿cierto?, con temporalidad y no propiedad. ¿Usted cree que si no se hace eso puede afectar ya a nivel económico? ¿Se puede afectar, digamos, eso? No solo económicamente, sino que también en la capacidad de tener agua suficiente para todos los usos que requerimos. No es solo un problema económico. Primero te reitero, evidentemente estamos ante una situación climática extraordinariamente compleja, ante una crisis. Segundo, evidentemente necesitábamos claramente decir que el agua es para el consumo humano. Pero el punto está que tiene otras finalidades, tiene otros destinos. Buena parte de nuestra energía, yo fui ministro de Energía de Chile, bueno, buena parte de nuestra energía viene precisamente del agua. Buena parte de nuestra capacidad de plantar frutales, de nuestro consumo de alimentos, viene naturalmente y necesariamente del agua, nuestra ganadería. Entonces, en esa segunda línea de finalidades, mi pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Qué protege más? ¿Qué logra que haya más inversión en regadío, en canales, en el uso, por ejemplo, del agua por goteo? Bueno, tener certeza en la capacidad de usarlo y tener la propiedad cierta. Por eso hay 300.000 personas que hoy día ven afectado por una decisión de la Convención. Yo no creo que los permisos dados por el Estado, incluso por una agencia del agua, aseguren esas inversiones en el futuro que insisto, las necesitamos incluso mucho más que antes para lograr cuidar el agua. Justamente le quería preguntar por eso convencional sobre esta nueva institución también que se crea en este texto, la Agencia Nacional de Agua. ¿Qué es lo que va a regular esta agencia? Es también muy interesante tu pregunta para desde ya decirle a que nos están mirando que hay muchas nuevas instituciones que se crean en la propuesta de la Convención Constitucional. Hay más o menos unas 100 entre nuevas autoridades, nuevos órganos y también nuevas políticas públicas. La que tú me preguntas es una búsqueda, una mirada distinta, que también va a tener que ser posteriormente regulada mejor por una ley, pero esta es una agencia nacional que tiene una mirada distinta en el tratamiento de las aguas, por de pronto por cuenca, por de pronto en coordinación con las necesidades de cada región. Va a ser la nueva institucionalidad y el nuevo órgano directivo que va a regular todo el sistema de agua del país si fuera aprobada la propuesta de la Convención Constituyente. Ahora, convencional, no puedo dejar de preguntarle por otro tema que ha estado acá en la palestra, en la contingencia, que tiene que ver con este quórum de los 2/3 para reformar la Constitución. ¿Qué le parece a usted que se haya determinado este quórum y si es posible de que pase el Pleno? Porque todavía no es definitivo. Me parece tremendamente equivocado pretender limitar las facultades de la institucionalidad que tenemos. Quiero decirte además que me parece irreal. La realidad política siempre es más fuerte. Por lo tanto, creo que es una norma finalmente tramposa, que busca cambiar o alterar las posibilidades que tiene un órgano absolutamente legítimo, como es el Congreso, que tiene incluso más votación que la propia Convención Constitucional para tomar decisiones en ciertas materias. Yo espero que sea rechazado en la Comisión, y si no es así, espero que sea rechazado por parte del Pleno. Y al menos he escuchado buenas voces diciendo que les parece también una norma jurídica y políticamente profundamente equivocada. Las autoridades siempre deben tener todos los caminos y todos los instrumentos para ir adecuando las normas a las necesidades del país. Uno de los convencionales, Fuad Chahín, decía que esto finalmente echaba por tierra en un candado a los que decían que hay que aprobar para reformar. Absolutamente, eso es una frase absolutamente cierta y muy clara del convencional Fuad Chahín. O sea, aquellas personas que están pensando en que quizás habría que aprobar para reformar, si se aprueba esta norma a los 2/3, olvídenlo, eso es una posibilidad que queda total y absolutamente descartada. ¿Usted cree que esto puede incentivar el rechazo? A ver, yo creo que vamos a estar en un plebiscito muy complejo de aquí al 4 de septiembre. Para que sepas, quedan hoy día exactamente 100 días. Eso es lo que queda para el plebiscito, 100 días. Bueno, y esto es uno de los elementos que yo creo que también van a considerar los chilenos, porque mi impresión es que hay un buen grupo de ellos que tiene muchas dudas sobre el texto y que a veces se inclina por aprobar, pero siempre y cuando tenga la certeza que se puede modificar y perfeccionar. Bueno, vamos a estar muy pendientes de cómo sigue desarrollándose todo este debate en esta recta final de la Convención Constitucional. Le queremos agradecer, convencional, que haya estado con nosotros y mucho éxito en este último derecho. Así es, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación. Que esté bien. Bueno, nosotros hacemos un pequeño alto comercial y ya volvemos con más debate, más análisis, considerando, por supuesto, el texto emanado de la Comisión de Medio Ambiente. Sí.
1, 2, 3. Sí, estamos de vuelta acá en nuestro programa Convención Constitucional por Podríamos mostrarle el Excel con la votación. acá en nuestro programa Convención Constitucional, un programa que siempre realizamos desde aquí, desde los jardines de la sede del ex Congreso Nacional, y vamos a seguir con algo que ha estado en la palestra y le preguntábamos incluso al convencional Rodrigo Álvarez y que ha causado mucha polémica. Todo esto tiene que ver con el famoso quórum de los 2/3. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que están discutiendo las 3 últimas comisiones en esta recta final de la Convención Constitucional: armonización, preámbulo y las normas transitorias. En las normas transitorias se está viendo el quórum que tiene que tener, digamos, el Congreso Nacional para poder reformar la Constitución o el texto borrador de la nueva Constitución que está emanando y donde, claro, finalmente la ciudadanía es la que debe decidir si es que aprueba o no. Y ese quórum es de 2/3, es un quórum bastante exigente y que ha sido objeto de polémica, ha vuelto a poner a la Convención Constitucional frente a frente con el Congreso Nacional, porque para poder realizar cualquier tipo de reforma a esta nueva Constitución se necesitará un quórum de 2/3. El debate se ha instalado, finalmente desde la centroizquierda se ha llegado a un consenso de que se debe existir ese quórum de 2/3 porque se debe proteger, dicen ellos, esta nueva Carta Magna. ¿Qué es lo que dicen los detractores de este alto quórum? Que finalmente lo que se está haciendo es motivar al rechazo porque mucha gente esperaba poder reformar aquellas cosas que con las que no estaban conformes, de perfeccionar la Constitución, y dicen que esto será finalmente un cerrojo. Los invito a escuchar las diferentes impresiones, puntos de vista que ha causado entonces este quórum de 2/3. Una incoherencia más por parte de la izquierda, y para quienes creían ilusamente de que se podía mejorar o arreglar este texto, evidentemente que con los 2/3 se hace completa y totalmente imposible. Es evidente que falta un quórum de reforma en el borrador de texto constitucional. Y en ese sentido yo haría un llamado a todas las fuerzas políticas que, si ese acuerdo de los especialistas existe, que lo hemos escuchado en las audiencias, vayamos por eso y empujemos un acuerdo para un quórum de reforma constitucional. Es importante mencionar 2 cosas. Primero, que es un quórum que va a mantenerse durante estos 4 años, esa es la propuesta que estamos elaborando, y evidentemente tiene un sentido, ¿no? El sentido tiene que ver con poder generar estabilidad, con poder generar una posibilidad de que nuestro país pueda efectivamente implementar esta nueva Constitución. Nuestro sentido, del sentido de nuestra bancada, es buscar lo mejor para Chile. Ese es nuestro sentido, y si eso significa tener que conversar, ahora para conversar se necesitan 2, y como nosotros siempre nos han dejado fuera de la conversación desde el primer día, creo que es un tema que tendrán que determinar las izquierdas de este Congreso, de este edificio ex Congreso de esta convención, y ellos tendrán que determinar. Sí, es un debate que se ha instalado en la Convención Constitucional y también lo decíamos, llegó incluso también hasta el Senado, porque el presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde, dijo que con este alto quórum, finalmente lo que se puede hacer es motivar e incentivar el rechazo, porque muchas de las personas que no están conformes en un 100% con esta nueva Carta Magna, lo que buscaban era poder realizar algunos cambios, perfeccionarla, pero que se hace bastante imposible con este alto quórum de 2/3. Es un debate que se ha instalado. Ahora hay que aclarar que solamente ha sido visto en la Comisión de Normas Transitorias. Esto se debe votar en el Pleno. También tiene que tener una mayoría de 2/3, un alto quórum. Entonces, la verdad es que todavía no es algo definitivo. Se ha instalado el debate y hay diferentes posiciones al respecto. Vamos a seguir, por supuesto, muy de cerca y muy pendientes de cómo avanza esa conversación. Pero otro tema que ha estado en la palestra, que ha sido también polémico y donde se vuelve a enfrentar la Convención Constitucional con el Congreso, tiene que ver con el fin del Senado, porque ya se estableció el plazo
para el fin de la Cámara Alta. Recordemos que así fue acordado en este nuevo texto constitucional, el fin del Senado, y en su reemplazo estará la Cámara de las Regiones. El año 2026 se puso como meta esto en las normas transitorias, el fin del Senado. ¿Cuál es el problema? ¿Para dónde apunta, digamos, esta polémica? Es que hay parlamentarios, hay senadores, 27 de ellos que juraron recién el año 2022. Por lo tanto, van a durar solamente hasta el año 2026. Se les va a cortar el mandato de 8 a 4 años. Esto ha causado polémica. Primero los invito a escuchar qué dicen los convencionales al respecto y después vamos con otras reacciones. Señalamos es que si existe un término de la institución del Senado que va a ser en el año 2026 a propósito de las elecciones parlamentarias que se van a celebrar en el año 2025, el cargo de senador evidentemente que no puede continuar, porque como que continuar el cargo un poco de convencional constituyente cuando se extingue la convención constitucional. Ahora, la pregunta que nosotros todavía tenemos abierta al interior del colectivo socialista es qué es lo que sucede con aquellos senadores que fueron electos en las recientes elecciones parlamentarias y que van a quedar en la mitad de su mandato. Una de las alternativas era que estos se pudieran incorporar como integrante de la Cámara de las Regiones, pero eso evidentemente que no es una materia que pueda resolver por sí solo el colectivo socialista. Eso requeriría una mayoría bastante importante para efecto de que se pudiese imponer y la verdad es que yo no veo que hayan condiciones por el momento para algo de esa naturaleza. Sí, es un tema que ha estado en la palestra, lo volvemos a repetir. El Senado tendría como fin el año 2026, lo que finalmente gatilla de que hay senadores que fueron elegidos y juraron el año 2022 a quienes se les va a cortar el mandato. La verdad es que han sido bastante críticos todos aquellos parlamentarios porque no van a poder terminar su periodo y ellos dicen que fueron elegidos, ¿cierto?, por mandato popular. Los invito a escuchar algunas de esas declaraciones parlamentarios que van a ver acortados el periodo de su mandato de 8 a 4 años. Todo esto, por supuesto, ha sido objeto de polémica porque ellos dicen que se debe respetar el mandato y la soberanía, ¿cierto?, que entrega la democracia, donde los ciudadanos se manifestaron a través del voto y el voto decidió de que ellos tenían que estar 8 años como parlamentarios, como senadores. Los invito a escuchar parte de todas esas declaraciones. Me parece lamentable que se tuerza la voluntad popular, que no se respete el mandato ciudadano. Que nos están robando un mandato popular. Significa hacer una discriminación odiosa, porque el mandato popular es el mismo. Yo pregunto, ¿será la misma vara para hacerlo con el presidente de la República? Es un tema sin duda que seguirá estando ahí en la polémica, en la palestra, lo decíamos. Todas estas indicaciones o artículos son parte de esta comisión de normas transitorias. Todavía debe votar el Pleno. Todos estos acuerdos o normativas no es definitivo, es un debate que se está dando, pero que, lo decíamos, ha causado varias polémicas. Ha vuelto a poner nuevamente frente a frente a la Convención Constitucional con el Congreso Nacional. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, acá en la sede del ex Congreso Nacional, siguiendo cómo avanza el debate. Los vamos a dejar invitados ya para el próximo lunes a las 15:30 horas para que sintonice Mega Plus y vea un nuevo capítulo de Convención Constitucional. Vamos a estar analizando el día lunes los detalles de la encuesta CADEM, qué pasa con las opciones del apruebo y el rechazo. Recordemos que había tomado la delantera el rechazo, posteriormente comenzó a ganar terreno el apruebo. Vamos a ver cuáles son los indicadores de este sondeo ya el día lunes. Les deseo un gran fin de semana, que esté muy bien y muy buenas tardes.